bueno, hay un equipo de constructores llamado Mercedes y Sí, había claro. dicho que el equipo de constructor Red Bull, que según tenían alerón flexible. Entonces la FIA hizo unas regulaciones en las que estaban viendo si era de verdad que su alerón trasero era flexible y según esto, si era flexible creo que tenían más carga aerodinámica, eso me parece, no estoy muy seguro, y eso le daba ventaja a Red Bull. Entonces hicieron regulaciones la FIA y hicieron que cambiaran eso de que no fuera flexible y por consecuencia se hizo más como lento el monoplaza. Entonces, Demonios, ok. y entonces tuvieron que hacer estudios aerodinámicos para cambiar eso, pero que como sí se vio afectado, tenían que hacer estudios aerodinámicos para que no se viera tan afectado. Ok, Conclusión. interesante. No había escuchado tal cosa de alerones flexibles. ¿Qué ventaja otorgará eso en realidad, eh? Flexible. De hecho, ¿qué tan flexible tendría que ser para no deformarse y Era muy mínimo. sí transmitir la carga? Era muy mínimo lo que se flexionaba, muy Ajá. mínimo, pero creo que eso les daba, en cuando eran rectas, que tenían que usar una cosa que se llama DRS, que el alerón se abre y deja pasar el flujo de aire, ahí es cuando les daba ventaja. Ok, Podían usar rebufo y adelantar más correcto. rápido. De hecho, básicamente en los deportes lo que no está específicamente prohibido está permitido, pero llega un punto en el cual se logra una especie de ventaja injusta y entonces se modifican los reglamentos. No recuerdo en qué año. Déjame ver. ¿En qué año fueron las Olimpiadas de Invierno en Innsbruck, en Austria? Bueno, no recuerdo, pero bueno, el caso es que en algunas Olimpiadas invernales, eh, los esquiadores austriacos de salto, ya ven que está como un tobogán, entonces saltan y se mide la distancia que volaron, pues. Usaban en sus esquís algún tipo de cosa, como una especie de flap, en el cual a ciertos ángulos del viento se modificaba la posición de este flap de manera automática y entonces podían volar más lejos. Y finalmente pues lo prohibieron. Creo que para los siguientes juegos ya estaba prohibido. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cómo se imaginan que se tengan que hacer las pruebas en túnel de viento de un auto Fórmula 1? ¿Qué cosas hay que considerar? ¿Qué cosas serían diferentes a probar cualquier otra cosa? Esto lo vamos a platicar no solo para que tengan un panorama más amplio de lo que se puede hacer en el túnel de viento, sino también para que vean qué dificultades o qué complejidades involucra probar cada cosa en el túnel. Entonces, ¿qué complejidades se imaginan que involucra probar un auto tipo Fórmula 1 en un túnel de viento? Pues no sé, profe, yo había escuchado que a diferencia de la aeronave se tiene que hacer lo contrario, ¿no? Evitar que se despegue del suelo a altas velocidades, ¿no? Ajá, correcto. ¿Qué más? Ok, pero digamos, esos son los requerimientos de fuerzas o de lo que tiene que hacer el auto real, pero en sí, la simulación en túnel, ¿qué dificultades implica? Pues podría ser el tamaño, ¿no? Creo que hay algunos equipos que sí tienen como un túnel muy grande para meter exactamente un modelo igual al que se va a ocupar. Al que se va a ocupar. Ajá. Entonces,
pues ese podría ser un problema, ¿no? Para los demás equipos. De El acuerdo, tener un vamos, túnel sí. de viento grande. Ok, haz de cuenta que un día amaneces con mucha suerte y Ferrari o Red Bull o Mercedes se entera de que tú cursaste aerodinámica experimental y te hablan por teléfono y te dicen, oye, ¿sabes qué onda? Vente para acá, vente a Italia o vente a Alemania o vente a donde sea y ayúdanos a probar esta cosa, ¿no? Vas a tener un presupuesto ilimitado. Ahorita no tenemos túnel, pero puedes rentar cualquier túnel de viento de cualquier parte del mundo que tú quieras. Y haz de cuenta que checas en internet y dices, pues yo quiero rentar este túnel italiano donde puedo meter el auto completo. Y entonces ya tienes acceso al túnel de viento de tus sueños. ¿Y ahora qué haces? Incluso te dicen, si quieren, ahorita le instalamos de volada el auto en tamaño 1:1. Pero pues usted díganos en dónde lo instalamos, en qué parte del túnel, pues, o a qué velocidad lo quieres probar, o etcétera. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo garantizas que los resultados van a ser buenos? ¿Qué opinan? En este caso, independientemente del tamaño, obviamente vas a escoger, incluso si es un modelo a escala, un tamaño decente. No vas a trabajar con una mugre, ¿no? Una de las dificultades inherentes de un auto cualquiera, pero de manera más aguda en un auto de carreras porque son muy bajos, son muy chaparros, es decir, hay muy poca distancia entre el piso y el chasis. Una de las dificultades de probar cualquier auto tiene que ver con el tamaño de la capa límite del túnel. Entonces, por ejemplo, un auto en carretera, sea Fórmula 1, sea un auto de calle o lo que sea, pero un auto viajando en carretera, un auto real, si no hay viento ambiental, ¿producirá capa límite sobre la carretera? ¿Qué opinan? ¿Puedes repetir la pregunta? Correcto. Simplemente el desplazamiento de un auto sobre una carretera sin viento ambiental, es decir, con viento igual a cero, viento ambiental igual a cero. ¿El puro desplazamiento del auto producirá una capa límite sobre la carretera? Es casi una pregunta filosófica, ¿verdad? Como de cuando cae el árbol o en un lugar donde nadie lo puede escuchar si sí se produjo ruido o no, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué opinan? ¿Cuál sería su respuesta? Pues yo diría que sí, ¿no? Porque al final al pasar por el lugar estaría moviendo, ¿no? El viento. O de alguna manera también empujándolo, ¿no? El viento que sigue adelante del coche. ¿No sería, Ok. profe, como cuando uno está esperando el metro y que también el metro desplaza el viento? ¿No sería lo que dijo mi compañero? Ok, ahorita lo analizamos con calma. Si el auto está moviendo en la carretera, más bien se produciría una capa límite sobre el chasis del auto, que es esta cosa, bueno, quedó bastante horrible, este perfil de velocidades, pero no necesariamente sobre la carretera. Sin embargo, si tenemos el modelo en el túnel de viento, el piso del túnel de viento va a tener su propia capa límite. Entonces, en el auto real tenemos esta capa límite sobre el chasis, pero básicamente todo el auto real estaría actuando con un viento uniforme en las diferentes alturas.
Ahora, simular o intentar simular esto, pero con este perfil de velocidades, ¿será correcto? ¿Qué opinan? No, ¿verdad? Entonces, hay algunas técnicas específicas para poder limitar el tamaño de la capa límite dentro del túnel, para que se parezca más a esto y no sea una locura tipo esto. Si el auto es más bajo, como en un Fórmula 1, entonces es todavía más crítica. Es más crítico el espesor de la capa límite. ¿De acuerdo? ¿Qué dificultad adicional tenemos en un auto Fórmula 1 con respecto a un auto de calle? Para simularlo en el túnel. ¿Qué va a pasar con las llantas en un Fórmula 1? Pues bueno, le iba a decir, profe, que se me ocurre que las llantas estar por fuera generan más turbulencia, tal vez. O no sé. No solo más turbulencia, no solo más turbulencia como tal, sino el hecho de que son llantas tan grandes y tan expuestas, y que además obviamente tienen que estar girando, nos involucra un montón de broncas adicionales, porque entonces hay que hacer que las llantas del modelo giren. En un auto de calle a lo mejor podemos tener las llantas estáticas y no pasa gran cosa, pero en un Fórmula 1 se vuelve más crítico eso. Entonces, bueno, ¿cómo se imaginan que se pueda resolver todo ese relajo en un Fórmula 1? Ya sea que sea el auto al tamaño real o que sea un auto a escala, pero finalmente las dificultades son básicamente las mismas. La forma en la que se va a limitar el tamaño de la capa límite sobre el piso del túnel o sobre la cosa que simule la carretera, y también el giro de las llantas. ¿Cómo podremos capotear ambas cosas en simultáneo? ¿Qué se les ocurriría? Llantas están llegando a la hora de que esté dentro del túnel. A ver, otra vez, por favor. Tal vez con una como banda, así como tipo, como pista para correr, pero banda para que los llantas estén girando. Excelente. Bastante bien. Ahora verán. Una banda giratoria. Entonces, la banda giratoria va a servir para, o puede servir para dos cosas. Una es que la misma banda puede hacer que giren las llantas, y además, dado que en la banda giratoria, en esta zona, podemos hacer que la velocidad relativa con respecto al viento sea de 0, y eso de entrada nos va a limitar el tamaño de la capa límite. ¿De acuerdo? Pero, si efectivamente tenemos nuestro modelo sobre la banda, necesitamos de todos modos de alguna forma fijar al modelo. Si no, la misma banda y el mismo viento van a empujar el modelo hacia atrás dentro de la sección de pruebas, ¿cierto? Entonces, hay dos opciones básicas. Una de ellas va a ser... Profesor, también podría ser como cuando arreglan un automóvil y lo ponen como en una base, que solo está cargando la parte del inferior, pero las llantas quedan libres, entonces podrían revolucionarlo, pero el coche quedaría estático.
Excelente, bastante bien. Ahorita lo discutimos. En este caso necesitamos una especie de soporte que esté básicamente unido en alguna parte de la estela del auto para que afecte lo menos posible y unido a alguna parte del túnel. La otra opción, ¿cómo les diré? Hagan de cuenta que la banda giratoria no abarca todo el ancho de las llantas, sino nada más la parte central del chasis. Y entonces, está como difícil de dibujar. Pero bueno. Imagínense que, como les decía, la banda giratoria abarca solo una franja más o menos central en el chasis, pero las llantas quedan fuera de la banda. Y entonces las llantas se pueden apoyar sobre rodillos, que sean lo que hagan girar a las llantas, o bien las llantas pueden estar unidas a ejes relativamente delgados, que sean lo que hagan girar a las llantas. ¿De acuerdo? Ahora, perdón. Si las llantas están haciendo contacto ya sea con rodillos o con la banda, entonces medir algunas fuerzas, sobre todo verticales, podría ser complicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer es que si estamos usando ejes externos a las llantas para hacer girar las llantas, a lo mejor sobre estos ejes se pueden medir tanto la resistencia como las fuerzas verticales, ¿de acuerdo? Déjame ver qué más les puedo comentar al respecto. O bien, podemos tener todo sujeto más o menos así, y entonces el sensor de fuerza, sobre todo en el caso vertical, digamos, aquí la resistencia la podemos medir sobre este aguijón. Por ejemplo, si tuviéramos algo parecido a una gala extensométrica que nos mida en este eje, la resistencia. Pero en el eje vertical, en la parte interna de las llantas se podría tener algo parecido a la galga, una celda de carga o alguna otra cosa, que nos mida las fuerzas verticales. ¿Qué les parece? No sé si hay algún comentario o alguna duda al respecto. Ahora, nos planteaban este caso como de cuando se le da servicio al auto que lo suspenden en una plataforma, más o menos de manera más precisa, ¿qué propones o qué te imaginas? Me imaginaba que, por ejemplo, alguien podría revolucionar, obviamente, las llantas. Bueno, no sé si así funcione, que sin una superficie se pueda revolucionar y sobre eso aplicar la fuerza, o sea, que nada más el centro de apoyo de la plataforma quede sobre un punto en específico en la parte inferior del automóvil y que sobre ella, pues bueno, en horizontal pase el flujo y no se interrumpa con alguna plataforma como tal. No me hago una idea muy clara de esta cosa, pero me hizo recordar algunos detalles. No sé si puedes hacer como un dibujo y nos lo mandas al grupo de WhatsApp para tener una idea más clara. Me imagino, profe. Sí. Me imagino que la compañía se refiere cuando al coche le hacen la alineación y balanceo. Ajá. Que es cuando lo suben pues en una grúa y nada más giran las llantas, no gira todo el coche. Sí, claro, de acuerdo. Ok, hay un detalle. Por ejemplo, imagínense lo siguiente. Las fuerzas aerodinámicas que va a producir el coche, el auto real, van a depender mucho de la distancia entre el chasis y la carretera, ¿cierto?
Pero entonces el modelo que construyan para túnel de viento, o incluso el auto real, si es que van a usar el auto real, ¿bajo qué condición de carga lo van a considerar para que la suspensión se aplaste y produzca una cierta altura definida? ¿Qué propondrían? ¿Carga máxima o qué cosa? ¿Sí me explico? Es decir, finalmente, finalmente, ok, sí, esta parte sí la entendí, pero Nada más que me refería a una plataforma de la parte inferior, o sea, en vez de que sea lateral, que les eso con una sujeción lateral, sea una parte de la parte de la parte inferior. y de todos modos que las llantas estén girando. Ajá, pero bueno, no sé si ¿Te refieres funcione. como a, finalmente, suspender a cierta altura el coche, quizás incluso con un aguijón similar a este, solo que dejando un cierto hueco entre el piso y la llanta, para que la llanta pueda girar libremente? Sí. Ok, ok, bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad, pero entonces, precisamente esto que estoy planteando, de la condición de carga para simular o reproducir correctamente la deflexión de la suspensión y por tanto la altura sobre el terreno que va a tener el chasis. Entonces sí, una posibilidad sería efectivamente suspender a cierta altura, quizás dejando 1 milímetro de espacio entre la llanta y lo que esté simulando el piso o la carretera en el túnel, ¿cierto? Y podría ser que la llanta gire. Pero entonces no estaría simulando quizás la condición adecuada de carga, es decir, no estaría simulando correctamente la altura del chasis sobre la carretera. Esto, ¿cómo les diré? Hagan de cuenta que a veces muchas cosas rigurosamente deberían ser contempladas, pero de una manera práctica, muchos de esos detalles rigurosos se tienen que hacer a un lado, porque si no, los experimentos serían muy complejos y demasiado caros y a lo mejor no necesariamente te den muchísima más precisión. Entonces, muchas cosas se tienen que simplificar. ¿Ok? Entonces, ¿podría ser válido esto que planteas, Brenda? Pero depende también del nivel de precisión que requieras y del presupuesto disponible. Pues sería la solución más barata y más o menos decente. Al menos para un auto de calle. Lo más barato, casi decente, es un auto con llantas fijas y un piso falso, de esta forma, de tal que la capa límite del túnel de viento uy, diablos, quedó mal, pero bueno. La capa límite del túnel de viento va a quedar aislada por el piso falso. Pero a partir del borde de ataque del piso falso va a empezar a crecer su propia capa límite. Sin embargo, esta capa límite del piso falso, con un poco de cuidado, puede ser sumamente pequeña y no afectar a la simulación. De hecho, hay una serie de parámetros que vamos a ver después. Esto nada más es así por encimita de cómo se simulan los autos o qué dificultades implican. Entonces, bueno, esta es la solución más fácil y más barata. Esto es bastante más complicado. ¿Qué dificultad creen que pueda tener esto en la banda giratoria?
¿La velocidad de giro? La velocidad de giro, digamos que le puedes dar, incluso si no tienes motores demasiado chipocludos, con engranes puedes regularla, ¿no? Tiene una dificultad que es bastante, en fin, se requiere mucha imaginación para creer o para intuitivamente adivinar que eso puede pasar, pero tiene que ver con lo siguiente. Dado que tenemos un espacio relativamente pequeño entre el chasis y la banda giratoria, se genera baja presión ahí y entonces la banda giratoria puede ser periódicamente atraída hacia el chasis y entonces puede estar papaloteando la banda giratoria. ¿Qué les parece? Entonces es uno de los detalles críticos de este asunto. Sí, ¿no? Porque de hecho podría generar sustentación, ¿no? La misma banda giratoria. Bueno, es que sí pudiera ser algo parecido a sustentación y estar, más que sustentación es simplemente la baja presión con respecto al chasis. Entonces existiría la tendencia a ser atraído hacia el chasis de manera más o menos periódica y estaría brincoteando. Ahora, una posibilidad para limitar el tamaño de la capa límite en el túnel de viento es lo siguiente. Que no necesariamente tampoco es fácil, pero algo que se puede hacer es usar una bomba de succión para succionar la capa límite y de esa forma limitar su tamaño. Entonces, antes de nuestro modelo, hay algún tipo de rejilla o algo, una bomba de vacío, y entonces estamos succionando la capa límite y después ese mismo flujo lo volvemos a liberar atrás del modelo. Otra opción es parecido a esto, solo que al revés. Esto se llama succión de capa límite. Y la otra opción, que es parecida pero al revés, se llama soplado tangencial. Con el soplado tangencial lo que estamos haciendo es energizar la capa límite para limitar su tamaño. Ahora, con ambas cosas, con la succión de capa límite o con el soplado tangencial, se puede combinar además con la banda giratoria. ¿Qué les parece? Con ambas cosas se puede, ¿qué, profe? Perdón. Que ambas cosas, succión de capa límite y soplado tangencial, se pueden combinar con la banda giratoria. Ah, gracias. Correcto. ¿Qué les parece esto? Esto es así nada más como rápidamente qué broncas implica simular autos, pero ok, bajo efecto Magnus. Pregunta, ¿en un Fórmula 1 las llantas estarían en efecto Magnus? ¿Qué opinan?
Nuevamente es una pregunta filosófica. ¿Habría efecto Magnus en las llantas de un Fórmula 1? Si llegas a pasar flojo por abajo de la llanta, entonces sí. Excelente respuesta. Si la llanta está en contacto con el suelo, no. Pero si hubiera flujo también por debajo de la llanta, entonces sí. Pero además, ¿cómo les diré? Consideren la dirección en la que estaría girando la llanta precisamente para que el auto avanzara hacia adelante. Si tuviéramos flujo por debajo de la llanta, pero estuviera girando en esa misma dirección, ¿hacia dónde se manifestaría la sustentación de efecto Magnus? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Sería hacia arriba, ¿no? Traté de dibujar un pequeño hueco, a ver si es perceptible. Sí, ¿verdad? Si se alcanza a ver este hueco. La llanta intenta avanzar hacia acá y para ello tiene que girar en este sentido. ¿Ok? ¿Sería hacia arriba o hacia abajo? O sepa la bola. Ahora verán. De repente el efecto Magnus es confuso, es truculento en ese sentido. Pero voy a intentar explicarlo. Ah, no, sí, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Sí. Hacia abajo. Finalmente, una forma de interpretarlo tiene que ver con una suma de velocidades. Voy a dibujar en rojo las velocidades tangenciales. Si da tiempo antes de la pausa. Las velocidades tangenciales inducidas por la viscosidad y la velocidad angular de la misma, bueno, la velocidad tangencial más bien de la misma llanta. Entonces, esto que está en rojo serían las velocidades tangenciales y además como efecto de la viscosidad sobre el aire cercano a la llanta. Ajá. Y en verde voy a dibujar lo que sería la velocidad rectilínea para producir el efecto Magnus. Lo voy a dibujar solo en la parte superior y en la parte inferior de la llanta. Y en azul claro, la suma o la resta vectorial. Entonces, esto en rojo se estaría sumando a la velocidad rectilínea en la parte de abajo, pero en la parte de arriba se están contraponiendo. La tangencial pues en rojo en el sentido contrario a la velocidad rectilínea y la suma vectorial sería en todo caso muy chiquita o incluso quizás en sentido contrario. Pero abajo tenemos una gran velocidad. A una gran velocidad va a corresponder una gran succión y por tanto va a tratar de ir hacia abajo. ¿Qué les parece? Pero de todos modos esto va a funcionar solo si tenemos ese hueco entre el piso y la llanta giratoria. Ahora, parece ser que en competencias de motocross, cuando la moto va volando, los conductores aprietan el freno precisamente para evitar que, por efecto Magnus, se caiga demasiado rápido la moto. ¿Qué les parece? No sé si hay algún comentario, alguna duda.
Hola de nuevo. Entonces, no hay duda de estas cuestiones de la dirección en efecto Magnus, si va a ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Muy bien, gracias. ¿Qué se imaginan que suceda? Por ejemplo, si metemos un modelo de un auto de calle al túnel de viento, con las llantas estáticas, y después ese mismo modelo, por ejemplo, con llantas estáticas medimos la resistencia aerodinámica, pero después ese mismo modelo hacemos que las llantas giren y volvemos a medir la resistencia aerodinámica. ¿Qué sucederá? ¿Marcará exactamente lo mismo o cuál será mayor? ¿Con llantas fijas o con llantas estáticas? Esto es una duda que, ¿cómo les diré? A finales de los 70, un italiano hizo muchos estudios al respecto para poder descifrar qué es lo que sucedía. Y entonces, en su momento, a finales de los 70, este tipo, llamado Antonello Cogotti, con experimentos muy sofisticados para esa época, los resultados le dieron que, déjenme ver, que la llanta giratoria producía más resistencia que la llanta estática. Pero después, más o menos en los 90s, con más tecnología y cuidando más detalles, los alemanes volvieron a hacer experimentos y resultó que la llanta giratoria tiene menos resistencia que la llanta estática, en un auto de calle al menos. ¿Qué les parece? Ahora, estas son más o menos algunas de las dificultades que se presentan en la simulación de autos en túnel de viento. Como les decía, el tamaño de la capa límite, posiblemente detalles de simulación de giro de las llantas. Habrá más detalles que haya que cuidar o más cosas extrañas que se puedan extraer. Me refiero a qué podríamos obtener a partir de pruebas de vehículos de carretera o de vehículos terrestres en el túnel de viento. ¿Qué información podemos extraer de las pruebas del túnel de viento? ¿Qué se les ocurre? ¿Resistencia y sustentación nada más o hay más cosas? Los puntos que generan mayor presión dentro del modelo. ¿Los puntos que generan mayor qué, perdón? Presión. Oh, nuevamente no te escuché. Presión. Así como los que hicimos cuando probamos los aviones ¿Como a escala en el presión estática? Ajá. Presión estática, sí, pero sí, de hecho sí, y con pura presión estática se pueden hacer optimizaciones sensatas, pero es una herramienta más o menos cruda, por así decirlo, más o menos primitiva. Entonces,
Sí, la distribución de presiones estáticas te puede dar mucha información de qué está pasando con el flujo y demás, y cómo optimizarlo, o si las modificaciones que estás haciendo pueden ayudar o pueden no ayudar. Sin embargo, de repente se prefieren otras cosas un poco más tecnológicas y más sutiles. Por ejemplo, una cosa que se llama mapas de microvorticidad. Entonces, imagínense, así muy a grosso modo, en la parte de atrás del auto y con rayo láser, quiero decir, con anemómetros de rayo láser, láser Doppler y cosas así, o con PIB, ahorita les digo qué es eso, sacas como por rebanadas de flujo atrás del auto, en mapas que tienen que ver con las direcciones del flujo. Y entonces puedes localizar zonas que sean más susceptibles de ser optimizadas. Esto que les decía del PIB, significa imagínense esto. Muy a grosso modo, esta cosa es como plata, algunos cristales como de plata dentro del flujo y unas cámaras van tomando fotos de la posición de esas partículas. Entonces, de una manera muy poco invasiva o muy poco intrusiva, estas fotos en secuencia, pues a lo largo del tiempo, van produciendo como campos de velocidad. Un poco como lo que aparece en el CFD, que salen un montón de flechitas que indican velocidades o, en fin. Y eso después podría ser susceptible de ser convertido a campos de presión y posteriormente a campos de fuerza. Pero bueno, estos mapas de microvorticidad te pueden indicar en qué zonas puedes enfocar más tus esfuerzos para que sea más productiva la optimización. Ahora, solo por si alguien es tan ingenuo como para preguntar si tenemos algo así en la escuela, la respuesta definitivamente es no. La última vez que preguntamos el precio de esa cosa fue hace como 10 años y en ese entonces costaba como 4 millones de pesos. Entonces, tristemente, es posible que nunca tengamos algo así en la escuela. Profe, ¿me escuchan? No mucho, hay mucha interferencia. ¿Qué pasó? De hecho, si de repente no alcanzo a escuchar, etcétera, pueden escribirlo en el chat. Ahora, nuevamente, ¿para qué meter modelos de autos o de vehículos terrestres al túnel de viento? ¿Qué podemos mejorar a partir de ese proceso? Ok, posteriormente vamos a hablar largo y tendido acerca de edificios. ¿Les parece? Ahorita vamos a hablar solo de autos o vehículos terrestres, camiones, trenes, lo que se les ocurra, y después vemos lo de edificios. Meter un modelo de auto o meter un auto al túnel de viento servirá nada más para disminuir la resistencia aerodinámica y quizás optimizar sustentación en el caso de un Fórmula 1, por ejemplo, o hay más cosas que se puedan lograr a partir de esto.
¿Qué opinan? ¿Qué más se les ocurriría hacerle a un auto aerodinámicamente? Profesor, yo tengo una duda. ¿Será que también se ¿Sí? puede estudiar, por ejemplo, volviendo al tema de Fórmula 1, Ujú. cuando el aire que ya sale del automóvil, pues es flujo turbulento? Entonces, el auto que viene por detrás va a tener consecuencia. Mi pregunta es, ¿en el túnel de viento también se puede estudiar que el flujo sea turbulento y también cómo va a reaccionar la aerodinámica en el automóvil? Así es, y de hecho puedes meter, por ejemplo, eh, el modelo de dos autos, uno delante del otro, y ver qué gestos pasan, qué cosas suceden. Ya sea que estudies el efecto sobre el auto que va adelante o el efecto del auto que va atrás. Y además la turbulencia la puedes modular para que sea más o menos el tipo de turbulencia que tú esperarías del mundo real. ¿De acuerdo? Ahora, regresando a lo que les preguntaba hace rato, imagínense lo siguiente. En túnel de viento con relativa facilidad se pueden hacer estudios que tengan que ver con la forma en la que la suciedad o la lluvia se embarra sobre los cristales del auto. Entonces, por ejemplo, puedes hacer optimizaciones en las cuales en la configuración base sobre el medallón tengas cierto nivel de suciedad y puedes optimizarlo para que el flujo bañe el medallón y mantenga limpias zonas más amplias, aunque haya lluvia o aunque haya tierra, etcétera. ¿Qué les parece? En ese sentido también, sobre las ventanillas laterales, dado que en condiciones de lluvia se podrían generar una especie de catarata que te impida ver el espejo retrovisor que está afuera, se pueden hacer optimizaciones para ver en qué forma se va a embarrar la lluvia y mejorarlo para que el mismo flujo la vaya desalojando y el espejo retrovisor sea siempre visible. ¿Qué les parece eso? ¿Será importante? Sí, ¿no? Sí. Imagínense también lo siguiente. Imagínense que por efecto aerodinámico el espejo retrovisor empiece a papalotear, empiece a brincar. Y entonces ópticamente ya no serviría de nada si esa cosa está vibrando, ¿cierto? Y entonces se puede diseñar una cubierta especial que lo proteja y lo mantenga fijo en lugar de tenerlo temblando. ¿Qué les parece esto? Ahora, el enfriamiento del motor. ¿Qué creen que suceda con eso? ¿Cómo podrían simularlo? O mejor dicho, ¿cómo podrían, cómo les diré? ¿Qué dificultades va a involucrar eso? Bueno, ¿hay algún tipo de cháchara que se vende comercialmente? Obviamente no lo vas a comprar en el Walmart o en Radio Shack. Una cosa que se llama simulador universal de radiadores. Entonces, es una cosa que puedes regular para que dé más o menos ciertos efectos termodinámicos, pero al mismo tiempo no necesariamente va a ser fácil, aunque puedas regular la cháchara esa. ¿Cómo escalas cada grado centígrado, por ejemplo? ¿Qué opinan de eso? Pero bueno, digamos que se puede más o menos, si es que es muy indispensable, se pueden hacer estudios también de cuestiones térmicas escaladas. Ajá. Déjame ver qué más se puede hacer con un auto. ¿Estabilidad? Sí, la estabilidad, desde luego.
Pero bueno, finalmente se miden las fuerzas, digamos, laterales, verticales, horizontales y aparte los momentos asociados, el de cabeceo, el de alabeo y el de guiñada. Y se pueden hacer estudios de estabilidad, desde luego. En este sentido, quizás con pura visualización de flujo, se podrían hacer cosas muy necesarias que tienen que ver con la estabilidad, o mejor aún, más que con la estabilidad, como con las respuestas de manejo. La fricción, ok, ahorita lo discutimos. La fricción superficial, o sea, digamos la resistencia por fricción. ¿A eso te refieres, Jonathan? Bueno, ahorita lo discutimos. Ok, ya me acordé que les iba a decir. Voy a dibujar un auto desde arriba, pues, la vista superior, con 3 direcciones diferentes de viento y sus respectivas estelas. A ver si no queda demasiado confuso. En la primera condición de viento tenemos el viento prácticamente alineado al flujo, perdón, al eje del auto, y entonces la estela sería esto que está en azul. A lo mejor en un instante posterior, la dirección del viento, quiero decir, ya tenemos una componente perpendicular de viento ambiental, y entonces la estela sería esto en rojo. Y si se altera todavía más la dirección del viento, a lo mejor lo que tenemos es esta otra estela con esos desprendimientos que están dibujados en negro. Entonces, imagínense lo siguiente. Imagínense que de repente estás en una condición de viento como en esta condición que está dibujada en rojo, y súbitamente cambia ligeramente la dirección del viento y entonces ahora tienes una estela totalmente diferente. Esto significa que las fuerzas presentes en el auto, y básicamente todas, fuerza lateral, sustentación y resistencia, van a cambiar súbitamente. Y esto desde luego va a producir algún tipo de, bueno, un cambio en las fuerzas que no necesariamente el conductor promedio va a tener la rapidez para poder compensar. Entonces sería mejor, incluso en estas diferentes direcciones del viento, tuviéramos básicamente las mismas zonas de desprendimiento de flujo. Y bueno, esto se puede ver con relativa facilidad con pura visualización de flujo. ¿Qué les parece? Ahora, la fricción sería algo de menor importancia. Básicamente depende. Por ejemplo, en las carreras de autos solares, de autos que finalmente son carreras de eficiencia energética, estos autos que parecen como, no sé, como teleras o como cosas así, solo que con llantas, es posible que buena parte, un porcentaje muy grande de la resistencia del auto, de la resistencia aerodinámica, sea por fricción. Entonces, a lo mejor hay que escoger no solo la forma, sino el área del auto, pero más bien el área bañada, no el área frontal, ni el área en la vista en planta, sino el área bañada de este tipo de auto para minimizar la resistencia por fricción. En un auto normal de calle,
eh, normalmente se asume que prácticamente toda la rugosidad en el chasis, de todas las chácharas que tienen de la suspensión y de transmisión y demás, contribuyen a la resistencia por fricción de todo el auto. Pero el resto del auto, toda la carrocería es básicamente resistencia por presión. Bueno, más bien fuerzas por presión. ¿Qué les parece? Entonces, básicamente depende del tipo de auto y demás. Déjenme plantearles otro ejemplo de algo que se puede hacer en el túnel y que puede ser sumamente importante. Un auto visto desde frente o desde atrás, pero ¿qué sucede cuando una de las llantas pisa un charco en la carretera? Lo que va a pasar es que las gotas de agua se van a pulverizar y se va a formar un aerosol. Entonces se va a generar una cortina hecha por muchísimas gotitas minúsculas de agua que impiden la visibilidad en esta zona. Entonces, si de repente rebasas y debido a esta cortina de agua no viste que venía un auto en sentido contrario, etcétera, bueno, las implicaciones en seguridad obviamente son importantes, ¿no? Y entonces se hacen optimizaciones de las salpicaderas y de algo parecido a un flap en la parte de atrás de la llanta que limita el tamaño de esta cortina de agua. Y son estudios loquísimos porque esto tiene que ver mucho con el tamaño de las partículas de agua que se forman. Y estas cosas tipo flap que se colocan atrás de las llantas, de alguna forma cambian el tamaño de las gotas de agua y entonces ya no se genera esta cortina tan grande. ¿Qué les parece eso? No sé si en su momento les platiqué este ejemplo a Mauri, pero ¿qué sucede con un convertible? ¿Qué cosas creen que sea importante cuidar aerodinámicamente para poder vender bien un convertible que estén diseñando? Un tipo que compra un convertible, ¿le importará mucho el consumo de combustible? Pues en realidad no, porque tiene No creo. dinero. No tiene dinero para comprar el convertible, entonces seguramente eso es lo que menos le importa en el mundo, ¿no? Pero ¿qué cosas sí le importarán a un tipo que compra un convertible? ¿La velocidad puede alcanzar? Eso podría ser, pero no necesariamente. No se vaya a despeinar. Exacto, que no se vaya a despeinar. Un tipo que maneja un convertible es un tipo vanidoso. Y entonces, a lo mejor la velocidad no le va a importar mucho. Digamos que quiere, al menos en ciertas regiones, manejar suficientemente lento para que la gente tenga tiempo de admirarlo en su convertible. Esto es real. Y entonces quiere lucir impecable. Si el convertible lo despeina, no va a ser un buen convertible para él. Entonces se hacen optimizaciones para garantizar que el convertible en un rango, bueno, prácticamente todo rango de velocidades, no vaya a despeinar al payaso que compró el convertible. ¿Qué les parece eso? Adicionalmente se puede hacer parlo, sea como deflectada por el parabrisas
y no se moje el tipo. Y adicionalmente, se hacen estudios de acústica, dos personas lado a lado en el convertible puedan platicar cómodamente sin tener que subir demasiado el volumen de la voz y que el viento, o mejor dicho, los efectos aeroacústicos no perturben una conversación a un nivel o a un volumen normal de voz. ¿Qué les parece eso? ¿Qué más se nos ocurre que se podría hacer para optimizar un vehículo terrestre? Por ejemplo, los camiones que tienen anuncios de productos o de servicios a los lados, pues, estas cosas que imprimen, estos anuncios que imprimen sobre los camiones. A lo mejor en México, pues el clima es básicamente benigno casi todo el año, pero piensen en las condiciones climáticas de Europa. Entonces, a lo mejor algún cliente contrató el camión para pegar ahí un anuncio. Y si el clima europeo, si la nieve, si todas estas cosas impiden que sea visible el anuncio, entonces no va a servir para nada. Entonces se hacen estudios para optimizar que el flujo mantenga limpios esos anuncios sobre los camiones. ¿Qué les parece? Entonces, como ven, hay un montón de cosas que se pueden hacer en beneficio de los autos con pura aerodinámica, no solo resistencia y sustentación. Igual como en lugares donde hay mucho viento, como la ventosa. Sí, claro, sí, por supuesto. Ajá, así es. Vamos a hacer una cosa. Dejamos la clase aquí y mañana platicamos algunas cosas más de autos y de trailers y de cosas por el estilo. Me recuerdan que les platique acerca de los deflectores de viento que están en la parte de arriba de los trailers, ¿sale? Pero bueno, mañana continuamos platicando ejemplos de lo que se puede hacer en el túnel y también cuáles son las dificultades inherentes que tiene ese tipo de simulaciones, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, nos estamos viendo mañana. Que tengan buena noche. Bueno, gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, igualmente. A Mauri, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches.